Gallegos Castorena es médico oncólogo pediatra, egresado del Hospital Infantil de la Ciudad de México y actualmente es jefe de las clínicas de hematología y oncología pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Francisco Rivera por la amabilidad para invitarme a platicar un rato con ustedes. Y muchas gracias a todos los que a estas horas nos están acompañando. Espero que valga la pena. Cuando me pidieron hablar del futuro de los sobrevivientes con cáncer, la verdad es que quise sacar mi bola de cristal y ver cómo iban a estar. Y no me lo imaginaba porque también tenía prendido el canal de las noticias de los maestros de Guerrero bloqueando las carreteras, la violencia en los estados, y entonces me costaba mucho trabajo imaginar el futuro. Pero bueno, si uno quiere pronosticar el futuro, tiene que conocer el pasado. Este es un niño que tuvo leucemia en el Hospital Civil de Guadalajara. Yo no lo traté, yo me integré al Hospital Civil hace casi 6 años. Este es él cuando tenía leucemia. Y este es Ángel, que es su nombre, este martes en la consulta de seguimiento de leucemias para niños curados. Algunos pueden decir que estaba hasta más bonito y más de anuncio de Gerber antes que ahora. Hoy es un niño que es una bala, que tiene problemas de disciplina en la escuela, pero él desde que iba a consulta, mantenerlo quieto en el consultorio era un problema. Si ustedes lo ven, pues aparentemente no ha dejado ninguna secuela el tratamiento de leucemia y que él tenía una leucemia de muy alto riesgo porque era menor de 1 año cuando lo conocimos. Estas curvas que creo que el doctor Rivera Luna nos va a platicar más sobre esto, que son los resultados del Seguro Popular en las diferentes regiones en que está dividido para el tratamiento de leucemias y de algunos tumores, si ven son muy diferentes a las que nos presentó el doctor Carlos Rodríguez Galindo. Nuestra tasa de curación todavía es inferior a lo que reportan los grupos americanos. Sin embargo, gracias al programa del Seguro Popular, estas curvas son altas para lo que teníamos antes de este tipo de programas. No en un hospital individual, sino en todo el país. Y esto es una muestra del éxito que este programa y que el trabajo en conjunto de los diferentes grupos del país, siguiendo protocolos nacionales, ha tenido. No es el éxito que quisiéramos tener. Aquí están evaluando los primeros 2 años del programa. Esto ya, si hiciéramos la siguiente evaluación, primeros 5 años. Si hiciéramos la siguiente evaluación, porque los oncólogos tenemos que tardar mucho tiempo para evaluar, seguramente iba a estar mejor, está aumentando. Y como ya comentaron, entonces cada día tenemos más sobrevivientes. Y el Seguro Popular, su primera etapa fue empezar a curar a los niños, que todos tratáramos igual, con estándares de calidad a los niños, para que los lugares menos favorecidos le ofrecieran el conocimiento de los más favorecidos y todos pudiéramos curar cada vez más niños. La siguiente etapa tendrá que ser cómo vamos a dar el asesoramiento médico de estos niños. El futuro, dije yo, no lo puedo predecir, pero si yo empiezo a modificar el presente, tendré que impactar en el futuro. Entonces voy a hablar de algunas estrategias que estamos tomando actualmente para que ese futuro del superviviente no sea tan sombrío y puedan ser unos muchachos felices. Yo quisiera preguntarles en estas fotografías, ¿reconocen al sobreviviente? En la primera fotografía de la izquierda, ¿quién opina que fue él quien tuvo cáncer? Levanten la mano, por favor. ¿Quién opina que fue ella la que tuvo cáncer? Ok. En la segunda fotografía, ¿quién opina que él tuvo cáncer? Y en esta fotografía, ¿quién opina que ella tuvo cáncer? Bueno, en la segunda fotografía le atinaron más. Y en la primera fotografía se equivocaron por completo. Él tuvo cáncer
ya está casado, tuvo leucemia. Ella tuvo cáncer, tiene además una neurofibromatosis y ya también está casada. Ambos son de la clínica de seguimiento de leucemias, de ahí del hospital. Las fotos también son de la semana pasada. Ya vimos cuál puede ser el costo físico de curarse. Analizando 30 años posterior a haber recibido el tratamiento por cáncer, 73% de los sobrevivientes tienen al menos una alteración crónica de la salud. 42% tienen al menos una condición que pone en riesgo su vida. Y tienen 8.2 veces más de riesgo de tener una condición que ponga en peligro su vida cuando son comparados con sus parientes que no tuvieron cáncer. Y tienen 8.4 veces más de riesgo de morir que sus parientes que no tuvieron cáncer. Esto suena monstruoso. Sin embargo, estos pacientes fueron tratados, antes de 1980, porque es un análisis publicado en el 2000 de 30 años de supervivientes. Entonces son pacientes que fueron tratados entre 1970 y 1980 bajos. Si siguiéramos a los pacientes, estoy seguro que estas estadísticas han bajado. Y aquí también tenemos que estar conscientes que fueron pacientes sometidos a tratamientos más agresivos, no porque estuvieran maltratados, era lo que en ese tiempo era lo mejor y lo más correcto para hacer. En esta otra diapositiva, un paciente femenino o masculino en Estados Unidos, cuál es su posibilidad o su morbilidad y cuál es cuando tuvo este paciente cáncer. Si se fijan, el paciente que tuvo cáncer dramáticamente van bajando sus posibilidades de vida. ¿Y de qué mueren los supervivientes de cáncer? Bueno, aquí morían de recaída. 58% de los supervivientes con cáncer experimentaban una recaída. 19% les daba otro cáncer que en mucho se cree o se dice que es por el tratamiento que les aplicamos. Yo creo que es otro cáncer porque tomamos un paciente con un genoma alterado, le dimos fármacos que alteraban el genoma, salvamos esa alteración o esa enfermedad que les dio esa alteración del genoma, y como el genoma alterado sobrevivió, pues les dio entonces otra alteración correspondiente a la edad. Porque tratamos 1000 pacientes igual y solo 3 desarrollan un segundo cáncer. Entonces no es tanto el tratamiento en sí, es la susceptibilidad individual a un tratamiento que sabemos que modifica la genética. Enfermedad cardíaca el 7%, enfermedad pulmonar el 3%, causas externas el 7%. Entonces, en este panorama parecía que la principal posibilidad para un superviviente de cáncer era que se volviera a enfermar de cáncer y por lo tanto muriera de cáncer. Esto ya es pasado, esto ya es viejo. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cuidado de los sobrevivientes enfocados a cada riesgo y este riesgo es individual. Cada paciente necesita un plan sistemático, elaborado, con una evaluación periódica dirigida a la prevención y diagnóstico temprano y manejo temprano de los efectos tardíos. Y cada cuidado debe ser adaptado a los riesgos individuales. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a cuidar igual al paciente de leucemia que al paciente de tumor cerebral. En principio seguimos las mismas generalidades, pero cada paciente va a tener problemas diferentes. Entonces, toda la morbilidad relacionada al cáncer viene de varios lados. Casi siempre se publica lo que hizo el tratamiento. El etopósido tiene la posibilidad de generar segundas leucemias, quitamos el etopósido de muchos protocolos. La radioterapia puede generar un tumor cerebral, quitemos la radioterapia profiláctica de las leucemias, delimitemos los campos en los linfomas, bajemos la dosis al combinar con quimioterapia. Si el tratamiento yo se lo di a un lactante, el daño va a ser diferente si se lo doy a un escolar o a un adolescente.
si es varón o si es mujer. Entonces, el tratamiento nosotros en los centros oncológicos lo estamos modificando con todos los éxitos que nos mostró el doctor Carlos Galindo en los protocolos. El siguiente protocolo no solo busca curar más, sino dejar menos secuelas. ¿Qué hábitos de salud tiene ese sobreviviente? ¿Qué hábitos de salud tiene la familia? No es lo mismo un paciente que sobrevive y es obeso a un paciente que sobrevive y mantiene su peso saludable. Todos los cánceres del adulto se aumenta su incidencia en pacientes obesos. La genética, que ya platicábamos hace un momento, los factores del mismo tumor que tienden a poder generar otro tumor o que dañaron órganos y por lo tanto van a dar secuelas, qué condiciones premórbidas. Y aquí ha evolucionado la epidemiología. En el siglo XX veíamos que el paciente con cáncer era el típico paciente desnutrido entre los desnutridos. En nuestra clínica de seguimiento, la doctora Liuba Aguirre, que es endocrinóloga pediatra, hizo un estudio para ver factores de riesgo de obesidad. Y lo primero que descubrimos es que ahora los pacientes nos llegan igual de obesos que el problema de obesidad de la población según las encuestas nacionales de salud. Y que todos tienen factores de riesgo para ser obesos. Entonces, estamos trabajando ya también en eso. Y factores individuales que puede tener el paciente. Entonces, ¿qué hemos hecho para disminuir los efectos adversos de la radioterapia? Disminuimos las indicaciones de radioterapia en pacientes con leucemia. Antes se radiaba un gran número de pacientes de forma profiláctica o preventiva. Hoy ya es muy seleccionado el paciente con leucemia que va a decir radioterapia cráneo y neuroeje. Hemos reducido los campos y dosis de radioterapia en pacientes con tumores sólidos. Un paciente con linfoma antes se radiaba típicamente 40 grays, ahora se radian de 15 a 25 grays. Se han mejorado las modalidades de administración de radioterapia, las bombas de cobalto que todavía algunos hospitales prácticamente han sido desechadas por aceleradores lineales o por modalidades de braquiterapia o por la radioterapia conformacional. De esta forma, como veíamos más temprano en el módulo, no dañar, por ejemplo, el cerebro sano, no solo en la cirugía, sino en la radioterapia. ¿Cómo podemos modificar la toxicidad cardíaca por antracíclicos? También se ha disminuido el uso de antraciclinas en algunos protocolos de tratamiento. Se ha implementado estrategias de cardioprotección. Esta es una publicación de la Gaceta Mexicana de Oncología, donde un grupo de oncólogos pediatras y de adultos nos reunimos para ver cuál es la mejor forma de proteger el corazón. Yo como oncólogo pediatra que administro antracíclicos, no voy a ver muy probablemente al niño con insuficiencia cardíaca. Lo va a ver un cardiólogo de adultos 25 años después, pero él lo va a ver por lo que yo hice. Entonces yo tengo que cuidar desde el primer miligramo de antracíclico que uso, evitar que ese paciente sufra daño. Hay que evaluar a los pacientes por la obesidad y atender estos factores de riesgo. Nosotros tenemos niños de escasos recursos con colesterol arriba de 200 y esto es por lo que comen y eso no tiene nada que ver con el cáncer, pero si esto se lo sumo a tener cáncer, no solo tiene menos chance de curarse, sino que va a tener menos complicaciones. Y el programa de ejercicio del sobreviviente, y perdón que diga nombres, pero tuve el permiso para usar los datos personales de estos pacientes. Isaac está corriendo una carrera en el Parque Metropolitano de Guadalajara, corrió 3 kilómetros. Él hoy es un sobreviviente de leucemia. Cuando esta foto se tomó, él estaba en tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, no tenemos que esperar a curar al paciente para que haga ejercicio. Está demostrado en cáncer de mama y en cáncer de próstata que el paciente que hace ejercicio desde antes y lo continúa haciendo durante el tratamiento, tiene el doble de posibilidad de curarse de su cáncer. Nos hemos tardado en meter estas estrategias al niño. El niño típicamente en un hospital de oncología está en su cama, viendo la televisión todo el día, jugando con el Nintendo
o jugando en la laptop. Es raro incluso verlos caminando. Entonces yo creo que tenemos las tasas de estreñimiento más altas en el hospital, porque no caminan, no hacen ejercicio. Bueno, Isaac fue un paciente que a mí me enseñó mucho. Todavía no hemos implementado un programa de ejercicio, pero es un pendiente que tenemos. Y en la consulta de seguimiento estimulamos que todos los pacientes se enrolen en una actividad física grupal o individual, más allá de la que realizan en la escuela, porque nosotros sabemos que los cursos de educación física en la escuela no sirven para nada. Sabemos también que el ejercicio disminuye el riesgo de cualquier cáncer. Y si vimos que la principal posibilidad histórica de morir estos pacientes es de cáncer, ahí estamos modificando el futuro. Hay que atender el estado nutricio del paciente. Perdón que sea tan reiterativo con esto. Nosotros actualmente evaluamos desde el diagnóstico y prestamos especial atención no solamente a los factores de desnutrición, sino a los factores de riesgo para obesidad. Educamos en el servicio a través de todas las pasantes de nutrición y un staff de 4 nutriólogas que tenemos en el servicio constantemente a la familia para mantenerse en un peso saludable durante el tratamiento y posterior al mismo. Julio está en tratamiento de leucemia linfoblástica aguda y todos me pudieran decir que él está así porque le damos corticoides como parte del tratamiento. La verdad es que él siempre que va a consulta me lleva con mucho cariño un pan para mi cafecito y el pan típico de su pueblo es de este tamaño. Entonces, cuando le pregunto ¿qué cenaste? 2 hamburguesas. Imagínense entonces el tamaño de las hamburguesas. Entonces una clínica de sobrevivientes no es solo el oncólogo pediatra que su principal urgencia es asegurarse que el cáncer no ha vuelto. Seguimos siendo los tratantes, yo todos los martes y jueves los dedico al seguimiento, me paso tratando alergias, problemas de la piel, ortopédicos. A veces no los puedo tratar yo porque a mí la verdad es que eso ya se me olvidó y tendría que estar en los otros salones recordando cómo hacer eso. Todos los martes y jueves la endocrinóloga pediatra está en el consultorio de enfrente haciendo los estudios de obesidad, de perfiles hormonales. Hemos detectado bastantes hipotiroideos subclínicos que no fueron radiados. ¿Okay? Tenemos un cardiólogo pediatra, 2 pisos abajo, que si el paciente lo requiere, se lleva en ese momento y se hacen los estudios para evaluar la función cardíaca. Tenemos un grupo de psicología, porque todos estos pacientes a veces tienen dificultad al reintegrarse a sus escuelas. Tenemos a las nutriólogas, cuando empezamos a detectar que un paciente está agarrando obesidad, lo llevamos con las nutriólogas. El problema es que les hagan caso, pero bueno, ellas les dan el manejo. A los ortopedistas, a la dentista, tenemos una dentista en nuestro servicio que no solo resuelve los problemas durante el tratamiento, sino que sigue con los pacientes en la vigilancia. Todo esto en beneficio del paciente. El problema es que ya nos estamos saturando. Tenemos 2 consultorios, tenemos que tratar a todos los pacientes activos y quisiera yo meter a todos estos en otros consultorios para que el martes que viene el niño pase conmigo, con la endocrinóloga, con el cardiólogo, con el psicólogo, con el nutriólogo, con el rehabilitador y con el dentista. Pero no se puede porque no tenemos espacio. Entonces, nosotros en la consulta descartamos que el paciente tenga recaída, vigilamos efectos adversos y hacemos una consulta de crecimiento y desarrollo pediátrico de acorde a su edad. La verdad es que viendo 100 pacientes de leucemia a la semana, no me queda mucho tiempo para ver qué peso y qué talla traen. No me queda mucho tiempo para ver qué vacunas traigan. Entonces, nos surge un pediatra que se integre a la clínica para hacer esto. Y esto en mucho lo hace la endocrinóloga pediatra, el desarrollo puberal. Y nos aseguramos de que se esté integrando a la vida social y productiva de acuerdo a la edad. Una pregunta obligada en la consulta de vigilancia es: ¿cómo vas en la escuela? ¿En qué año vas de la escuela? ¿En qué estás trabajando? Y así a veces vas conociendo que trabajan fabricando pantuflas, cubiertos desechables, aprendes y te acaban luego hasta trayendo moras azules orgánicas que cultivan ellos y que tú ni te imaginabas que se produjeran en tu estado.
Todo esto lo hacemos en el centro oncológico. ¿Cuál sería el ideal? Que el paciente acudiera al centro oncológico, sí, para seguirse vigilando de estos efectos porque nadie más los conoce que su oncólogo pediatra. Pero que el paciente pudiera ser enviado a un centro comunitario para su seguimiento. ¿Por qué? Al menos en el estado de Jalisco, tengo pacientes que van a gastar 1,200 pesos en ir a una consulta. A lo mejor no suena tanto, pero si la familia gana 4,000 al mes, es bastante. Entonces, por más que yo espacie la consulta cada 4 o 6 meses, de repente va a necesitar ir y no van a tener el dinero. Y si va y yo detecto que tiene un problema de necrosis avascular de la cadera, lo voy a enviar con el ortopedista, que no lo va a ver el mismo día, y le va a pedir radiografías. Y después vamos a tener que buscar cómo operarlo o resolver el problema. Todo eso son costos. ¿Cuál es mi limitante actual para hacerlo en un centro comunitario? Que tengo pasantes de servicio social. La población es muy dispersa y entonces lo estaría enviando un médico general. Sin embargo, si yo envío guías de seguimiento y capacito al personal de la unidad, el paciente pudiera ser seguido en su centro y acudir conmigo una vez al año o con cualquier especialista al centro oncológico cuando realmente lo requiriera. Y tendríamos que garantizarle al paciente un acceso continuo al centro oncológico, pero también a su médico. En nuestro hospital, tristemente, si el paciente pasa más de 2 años sin ir a consulta, se va al sótano el expediente. Y ya una vez que está en la caja esa del sótano y duró 3 años, el expediente se destruye. Ya con los medios electrónicos podemos preservar más tiempo la información. ¿Qué hacemos para evitar eso? Citamos al paciente cada año. Lo ideal sería que el paciente lo hiciera en su comunidad, que pueda estar integrado plenamente a su comunidad y realmente regresar al centro oncológico eventualmente. La consulta de seguimiento en la comunidad sería costo efectiva. Lo que gasta en venir, pudiera gastarlo en hacerse exámenes especializados en su región. Incrementa y mantiene la relación de la comunidad con el centro oncológico. Si yo mantengo en un pueblo al paciente curado originario de ese pueblo, no solamente los cursos del Seguro Popular con el médico de primer contacto de cómo diagnosticar leucemia van a estar siendo útiles para diagnosticar, sino ese muchacho curado de leucemia, toda la gente va a ver que él tuvo algo muy grave y se curó y que sigue bien, y a su vez va a estar recapacitando al personal médico de la unidad, va a mantener la idea de cáncer en los niños en los médicos y vamos a agilizar el diagnóstico. Facilita la integración a la comunidad del sobreviviente. En la Ciudad de México pasa mucho, nos pasa en Guadalajara, seguro pasa en Monterrey, pues que la gente venía de un pueblito, se vino a tratar con nosotros, se quedó con nosotros y como tiene que venir cada 2 o 3 meses a consulta, ya no se fue y se quedó a vivir a la ciudad y se quedó a engrosar quizás las filas de una población suburbana muy pobre. En Estados Unidos ya hay guías publicadas de seguimiento. Nosotros tenemos protocolos de tratamiento con un apartado muy pequeño para el seguimiento. Tenemos que incrementar esas guías para que se puedan aplicar no solo en el centro oncológico, sino en el centro comunitario. Tendríamos que mantener ese contacto. Nos quejamos mucho que el paciente llega tarde. Bueno, esta es otra forma de estrechar el contacto con el médico de la comunidad y capacitarlo. Y nuestras clínicas de seguimiento están en pañales. En Guadalajara tiene aproximadamente, empezó en enero de 2007 con la doctora Liuba, yo me integré después y hemos ido un poco creciendo, pero somos una clínica muy verde. Apenas tenemos algunas tesis, todavía no tenemos datos sólidos para saber qué problemas están teniendo nuestros pacientes y cómo empezar a solucionarlos hoy y cómo prevenírselos a los pacientes que me lleguen mañana. Esta tabla del índice del desarrollo humano la quise poner. No es solamente cuánto dinero puede uno producir, sino qué tanto puede uno gozar de una vida larga, saludable, acceder a conocimientos, lo cual yo considero una gran riqueza, individual y socialmente útiles, y obtener medios suficientes para involucrarse y decidir yo sobre mi entorno. Eso es el índice de desarrollo humano que desarrolló
las Naciones Unidas. Entonces, pues pareciera que aunque muchos huimos, el mejor sitio para vivir es el Distrito Federal o el Índice de Desarrollo Humano. ¿Por qué sacó esto? Porque el futuro del sobreviviente va a depender también en mucho de dónde viva. Hay factores que no vamos a poder modificar. Y aquí quiero regresar otra vez a lo de los maestros, a lo de la violencia. Nosotros, como médicos, estamos haciendo un gran esfuerzo. Tratamos de regresarles a los pediatras niños saludables para que sigan su vacunación, su crecimiento, su desarrollo, pero va a depender mucho del entorno. Sí sabemos que también las supervivencias en estos estados son mucho menores. Pero bueno, a mí algo que me sorprendió fue encontrar el estado donde vivo a media tabla, ¿no? Yo pensé que pues siempre se dice México, Guadalajara, Monterrey, o México, Monterrey, Guadalajara. Pues todavía creo que resulta mejor estar en las Baja Californias. Entonces, nosotros estamos modificando muchas conductas médicas presentes para mejorar el futuro del sobreviviente de cáncer. Para que todos estos niños, si quieren ser secretaria bilingüe, bastonera del Carnaval de Veracruz, este muchacho tenía un osteosarcoma, era ciclista en Tlaxcala y ciclista de alto rendimiento, estaba en el equipo, en la selección juvenil de Tlaxcala. Hubo que amputarle su pierna. Me regaló esta foto de la primera vez que se subió a una bicicleta después de curado. Yo no sé hasta dónde va a llegar, hasta donde él quiera. Acá estamos viendo a Isaac que estaba corriendo, estos ya se los mostré. Este que era paciente y que después regresó a divertir a otros niños porque él encantaba cuando iban los payasos al hospital. Ya tenemos un superhéroe, algunos pues sí quedan medio marcianos. Esta niña, yo la traté en el Infantil de México, después me moví a Guadalajara, ella también se cambió a residir a Guadalajara. Digo, no es Miss Universo porque no la inscribimos al concurso. La última Miss Universo, ¿de dónde fue? Gracias. Este cuate que quiere ser nutriólogo, este otro, pues quién sabe qué vayan a hacer. Este es segundo lugar en el Campeonato Nacional Charro por equipos. Tenemos hasta oncólogos pediatras que sobrevivieron cáncer. Ya han pasado años. ¿Qué va a ser de su futuro? No lo sé. Lo importante es qué hacemos en el presente y qué vivimos día con día. Y nosotros como grupo oncológico pediátrico estamos mejorando el tratamiento, mejorando las supervivencias y mejorando la forma en la que sobreviven los pacientes. Y pueden tener la confianza en que les vamos a regresar a todos esos pacientes que nos han encargado con tanto cariño, con un mejor futuro del que podían pensar cuando nos lo mandaron enfermo de forma aguda. Este es otro Julio haciendo acrobacias en bicicleta en Paseo de la Reforma, tuvo leucemia, 3 veces en terapia intensiva, catéteres infectados. Ahora hace acrobacias, bueno, hacía acrobacias, actualmente ya estudia en la universidad. Y bueno, pues les agradezco su atención y no sé si tengan alguna pregunta. ¿Preguntas, comentarios? Gracias. Gracias.